Buenas tardes, mi nombre es Julio Nonchetti, soy miembro de Fundación Meridiano. Estamos en esta oportunidad para continuar con el ciclo de charlas de la Fundación a las entrevistas a los autores que han participado en la revista Enclave Dossier COVID-19. Estamos hoy con Francisco Lavolpe, que es periodista, especialista en economía política internacional y tiene un MBA en la Universidad de Baltimore. Es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la Universidad Nacional de La Matanza, y de Aspectos Económicos y Fiscales del Federalismo Argentino en la Universidad Nacional de Avellaneda. A su vez también es director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Él ha participado con un artículo llamado El rol de los Estados Nacionales en el marco de la pandemia COVID-19, una mirada a nuestra América Latina. Así que te damos la bienvenida, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Gracias por la Igualmente. invitación. No, de nada, Francisco, a vos por participar. Bueno, comentame, previo a abordar el artículo, qué trabajos estás desarrollando, cuál es el desempeño y qué temáticas estás abordando en la dirección del instituto. Bueno, en realidad, vos sabés que la docencia es muy estimulante para la investigación, especialmente en este campo, donde hay una dinámica fenomenal, donde abundan los ejemplos y todo eso redunda en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, porque enfocamos aspectos internacionales, pero orientados o a las comunicaciones, o a la educación, o al campo al campo de las ciencias sociales en general, a la economía política, que es mi especialidad, y en realidad es un tema que me inquieta mucho, y que además entiendo que es una herramienta de extraordinaria utilidad para comprender el funcionamiento del sistema internacional. De eso se trata, hacemos investigaciones en ese campo. Estupendo, Francisco. Me parece bárbaro cómo queda claro cómo venís trabajando estos temas y aparte el escenario previo de cómo fue la reacción de cada uno de los estados a nivel local, a nivel estatal, a nivel regional y hemisférico, y por qué no también no olvidar la parte mundial del problema de la pandemia, cómo nos afecta. Así que si querés y te parece, abordemos el texto propiamente dicho, el rol de los estados nacionales en el marco del COVID. Vos sabés que, Julio, mi preocupación era reflejar un poquitito cuál era la situación en América Latina previa al COVID y después del COVID. O bueno, durante el COVID, porque en realidad eh, algunos se habla demasiado de la post-pandemia, pero nosotros estamos cabalgando la pandemia y probablemente hasta que no haya recursos complementarios, el tema de la pandemia, por lo menos en esta etapa del ciclo, vino para quedarse. El artículo lo que hace es enfocarse en el rol de los estados nacionales. Básicamente, primero describe brevemente un muy buen informe, entiendo yo, del Banco Mundial, aunque naturalmente, viniendo del Banco Mundial, hay información sesgada y elementos que se omiten, que también trato de señalarlos, pero básicamente refleja la situación previa al advenimiento, al estallido del COVID en América Latina, donde ya, como todos sabemos, las diferencias de ingresos son estructurales y son muy importantes. Buena parte de los conflictos sociales, de la inestabilidad social en que se había sumergido la región, eran reflejo de esta cuestión estructural en un momento donde los indicadores gruesos de la expansión global, del capital global, se ha detenido y hasta se ha revertido. Una de las cosas que yo, por ejemplo, Julio, omito, perdón, de que el Banco Mundial omite y que yo señalo en el artículo, es el tema de las deudas
de las deudas soberanas. Vos sabés que hay un gran número de países, bueno, la Argentina en particular, pero muchos países que tienen una situación de deuda pública muy importante y que han entrado en crisis. Y algo que no dice el artículo y que tampoco señala el Banco Mundial, buena parte de los costos que está pagando la región comienzan con la crisis del 2008, que desgraciadamente ha sido un tema soslayado por buena parte de los analistas económicos y políticos. Especialmente me refiero al impacto que ha tenido en el empleo y en las deudas soberanas de muchos países de la región, que han salido en la última década a comer los costos de ese gran impacto que fue la crisis del 2008. Y ahora, bueno, en ese escenario irrumpe la pandemia, esto es lo que decimos. Y la pandemia, yo escuché una muy buena conferencia que hizo la Fundación Meridiano, que hicieron ustedes, sobre COVID, y ahí se señaló con mucha claridad que en realidad lo que vino a hacer el COVID es acelerar un proceso. Realmente las consecuencias más importantes todavía están por verse, desgraciadamente, digo, en términos sociales, económicos y hasta institucionales. Creo que los costos van a comenzar a verse en el mediano plazo. Lo que está claro es que el COVID aceleró un proceso o cristalizó una estructura profundamente desigual en la región. Y eso se pone de manifiesto en qué? En la crisis, por ejemplo, a ver, de hacia dónde va la economía. Básicamente, quiénes salieron a resolver los problemas, pero ya no solamente en la región, que lo están haciendo como pueden y mal, en algunos casos mal, en otros casos mejor, porque todo es costo, no, nada es beneficio en medio de una pandemia, pero hasta quedó expuesto, por ejemplo, la propia Unión Europea, donde los países actuaron de forma autónoma, sin coordinación de política, sin reflejo. Cada uno definía sus propias estrategias, se cerraron rápidamente la frontera, con un criterio sanitario obvio, pero recién ahora, aún reconocen que no han tenido la gimnasia y la coordinación de políticas necesaria para enfrentar la pandemia. Es decir, esto realmente ha expuesto la vulnerabilidad de muchos de los países, inclusive de la naturaleza del sistema. O sea, ¿qué podría decirte, Julio? ¿O qué podría agregar a ese artículo? Bueno, que la globalización se mostró como una cáscara vacía, toda vez que no ha sabido responder coordinadamente a una catástrofe natural, o pongámosle la carátula. Yo no voy a alentar teorías conspirativas, pero a una catástrofe sanitaria como la de la pandemia del COVID. Realmente es para preocuparse, porque inclusive ni los propios organismos internacionales tuvieron una respuesta eficaz. Y esto lo digo con mucho dolor, porque uno confía básicamente en todos los organismos de la cooperación para la convivencia mundial. Pero mal que nos pese, la Organización Mundial de la Salud no ha tenido una respuesta consistente. Lamento coincidir por motivos diametralmente opuestos con Donald Trump, pero lo que la Organización Mundial de la Salud no puede simplemente contar víctimas o definir qué se entiende por un caso. La Organización Mundial de la Salud debió haber tenido una actitud más proactiva, convocar a todos los ministros de salud de los países, trabajar en políticas comunes. No digo que no haya hecho nada, yo no quiero subestimar la tarea de la Organización Mundial de la Salud, pero sí se ha mostrado muy ineficaz a la hora de coordinar políticas y de avanzar con estrategias comunes. Esto quedó claro.
realizando. Eso, de alguna manera, si me permitís, es lo que significa el artículo, Julio. Bárbaro, Francisco. Me gustaría mencionar algo anterior, que es el escenario previo a la llegada del COVID, que señalás, que tiene que ver con la justicia, la injusticia estructural de la desigualdad en la cual se encuentra América Latina. Y si se quiere, si me permitís, justamente desde una perspectiva realista, que decís, uno, que el rol de los estados sigue siendo el más preponderante. Dos, la ausencia de liderazgos a escala global, y bueno, se nota en la escala regional. Y por tercero, la crisis de los organismos internacionales, más bien multilaterales. Si querés explorar esa parte que me interesó mucho. No, yo pongo el énfasis, o sea, hago un relato de de lo observable. Y naturalmente, efectivamente, yo hago una aproximación, si se quiere, realista en términos del insoslayable rol que han tomado los Estados nacionales. Insisto, algunos lo han hecho, por eso digo, deja de ser realista toda vez que hago una diferenciación entre las actitudes domésticas. Algunos gobiernos han actuado priorizando políticas sanitarias antes que estrategias complementarias, qué sé yo, como podría ser seguir haciendo funcionar la economía. En una región donde hacer funcionar la economía, Julio, es clave, toda vez que casi, depende del país, pero casi un 40% de la población es una economía informal. Son dispositivos de subsistencia, sistemas precapitalistas, es decir, lo que nosotros tenemos en la región es una componente muy grande de economía informal que si vos impedís la movilidad y cortás los circuitos de subsistencia, se multiplica la gravedad de la situación. Entonces ya pasa de ser, como trato de decir en el artículo, no hay diferencia entre la subsistencia económica y la subsistencia sanitaria. Es muy difícil, son dos caras de una misma moneda, toda vez que el núcleo del problema es el mismo, solo que uno es inmediato y el otro es mediato. Ahora, ¿cómo, digamos, debatirse en ese, no, digamos, esto es lo difícil de los policy makers, es decir, cómo definís las políticas a llevar adelante toda vez que salís de un problema y te pones en uno peor. Pero claramente yo no puedo avalar las políticas, o por lo menos uno no puede concebir lo que está haciendo el Brasil o las dificultades que tiene Perú y Ecuador e inclusive Chile para controlar. Y no es casual que se trate de gobiernos que han, digamos, que se han mostrado reticentes a una participación activa del Estado en la solución de los problemas. Ahora, tarde o temprano, la bomba les está estallando en las manos. Este es un problema sanitario muy importante. Y de la mano de esto que vos decías, por eso digo, rompe esta concepción realista, una aproximación hacia lo que pasa en lo doméstico. Es decir, hay diferencias entre un paradigma y el otro a la hora de abordar las políticas de contención. Y también termino el artículo reconociendo que para problemas globales no hay soluciones nacionales. Es decir, cuando vos tenés un problema, a ver, lo conocemos todos en términos de medio ambiente, o nada más paradigmático que esta pandemia. A ver, si nuestro principal vecino tiene una situación sanitaria caótica, bueno, a nosotros no nos va a ir mejor, ni económicamente, ni sanitariamente, ni políticamente. Es decir, por eso apela el artículo a que los gobiernos deberían, los gobiernos y los estados deberían coordinar políticas, deberían establecer acuerdos de políticas comunes, si, por lo menos regionales, para tratar de fijar objetivos y tratar de contener la pandemia de la mejor manera
posible. Eso ha estado ausente. Recién ahora se suponen algunas conversaciones, por ejemplo, entre Chile y la Argentina, cuando ya, en mi opinión, es demasiado tarde. Pero bueno, está bien que quienes tienen las decisiones en sus manos puedan por lo menos manifestar una intención o una mínima coordinación de política. Bárbaro, Francisco. Muy bueno cuando señalás esto de hacer la diferencia que más allá del eje realista de los estados nacionales, haces la salvedad para observar el factor doméstico y no cualquier parte de lo doméstico, sino la parte humana, teniendo en cuenta que el rol de la economía y la salud son indisociables y son las dos caras de la misma moneda. Es tan importante lo que acabas de señalar, que vos, el resultado se tiene que medir. Yo podría tranquilamente acusar a Bolsonaro de genocida. Es decir, acá uno no puede pasar desapercibido esto, porque no es lo mismo hacer una cosa que hacer la otra. Porque en el medio te cargaste decenas de miles de vidas humanas, de historias personales. Esto que vos decís, por eso yo apelo inclusive a una cita del Papa Francisco. Hay un punto donde la humanidad se tiene que preguntar, ¿qué es primero? Porque, es decir, no hay acción política sin un soporte moral, eso lo sabemos todos. Aunque quienes lo vemos desde el realismo, no podemos, además, dejar de saber que en todo esto juegan intereses. Y está claro, no hay mejor manera de explicarlo que desde los intereses, pero si nosotros no ponemos sobre la mesa una conducta ética de los gobiernos, de los organismos internacionales y y de las personas, bueno, estamos perdiendo de vista el sentido de la humanidad. Yo a eso, inclusive desde un punto de vista de conciencia, lo dejo planteado. Pero por supuesto que es para un debate mayor que no se agota en esas consideraciones. Bárbaro, Francisco, me parece me resultó muy grato, si me permitís, cuando haces una triada entre la búsqueda de autonomía, citando a Juan Domingo Perón en Conducción Política, y luego haces otra cita a los clásicos de la filosofía romana, citando a Cicerón, cuando dice Salus populi suprema lex est, es decir, la salvedad, la salvación, la salud de un pueblo por sobre todas las cosas. Y sobre el final haces la cita de la encíclica del Papa Francisco. Si querés retomar eso para dar un cierre. Me parece que vos fíjate que ya hace un tiempo que está escrito y de alguna manera sintetizó o pretendió mostrar las raíces eh, conceptuales de un debate que se veía venir. Eh, yo contrapuse la perspectiva hobbesiana de la seguridad frente a la perspectiva Spinoza de la libertad. Y cómo en realidad los dos confluyen en que debe haber una organización humana que sea la que resuelva. Yo creo que sigue siendo el Estado. Entonces, por eso digo, ha quedado demostrado que son los estados nacionales los que han salido a contener, los que han fijado las políticas de protección, los que han cerrado los aeropuertos, este, los que han lo dice desde Merkel hasta Trump, llegando a la Argentina. Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que salir a asistir excepcionalmente, no importa el gasto público, lo dicen los organismos internacionales, no importa el gasto público, hay que salir a asistir. Esto era impensado hace apenas 3 meses. Ahora, siempre en quién quedó, en manos de los estados nacionales. Y las cuentas, los costos sociales, económicos y políticos siguen cargados sobre los gobiernos y los estados nacionales. Esto es lo que yo recalco.
Ahora, ¿es suficiente? Creo que no. El mundo hoy claramente se ha reconfigurado y, por ejemplo, incluso apelo a eso, digo, bueno, parece que las potencias y el liderazgo estadounidense en franca decadencia, no lo digo yo, es, es un dato de la realidad, se manifiesta con qué? Con la imposibilidad de resolver un problema tan... Es decir, estamos tan más preparados para la guerra nuclear o para ciberataques que para resolver una pandemia. Eso realmente a mí me impacta particularmente, por eso lo dejo señalado. Y respecto, vos tenés razón, yo ahí en realidad cito a Hobbes que rescata una frase de Cicerón. Salus es un concepto filosófico que apela al bienestar, a la convivencia pacífica, a la seguridad y a la salud del pueblo. Entonces, este concepto está encarnado en el paradigma de cualquier líder de un pueblo que sabe que esa es la ley primera, que lo más importante es salvaguardar la seguridad y la salud de su pueblo. Y bueno, ¿en manos de quién va a quedar si no es en manos de los gobiernos nacionales? Y como decía, un poco para cerrar, como yo decía al final, ¿es suficiente? Y probablemente no, porque, insisto, para un problema global, muy difícilmente los instrumentos nacionales sean suficientes si no hay un acuerdo, una coordinación de políticas en ese sentido. Estupendo, Francisco. La verdad que te agradezco la participación tanto con el artículo en la revista y este espacio de diálogo, de ampliación, de reelaboración y desde una perspectiva integral, desde la parte ética a la conciencia de los decisores en cada uno a nivel de los estados, teniendo siempre en cuenta la salud del pueblo, de un pueblo y los pueblos. Así que un enorme agradecimiento y nos estaremos viendo en un próximo encuentro y en futuras charlas. Así que agradecido. Te dejo la última palabra. Gracias. Sí, no, yo al contrario, agradecer, pensar que este tipo de contribución que hacemos, digamos, quienes nos han invitado y infinitamente agradecido de que le hayan prestado atención, solamente son para ampliar un debate necesario. Yo felicito la tarea de la Fundación Meridiano en este campo y de todos ustedes. Sé que están haciendo una gran labor. Te agradezco mucho, Julio, la charla y espero que sirva para seguir debatiendo, para discutir estos temas y que las nuevas generaciones, entiendo yo que van a ser un gran aporte a la convivencia de la humanidad. El escenario que viene no pinta demasiado fácil, así que va a hacer falta mucha conciencia sobre eso. Muchas gracias a ustedes.